tardes, amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. En el día de ayer hicimos una receta, ayer tocó hacer un postre, hicimos unas natillas con galletas, unas natillas caseras con galletas. Y hoy vamos a hacer otro tipo de elaboración. Hoy vamos a hacer asadura encebollada. Esta receta se puede hacer tanto con asadura de cerdo como con higaditos de pollo. En este caso nosotros la vamos a hacer con un trozo de asadura de cerdo, más o menos un medio kilo de asadura de cerdo es lo que hemos comprado. Pues bueno, amigos, os presento los ingredientes para la elaboración de esta receta. Por una parte tenemos la asadura de cerdo, una cebolla, unos granos de pimienta y un poco de laurel, vino blanco, aceite y sal. Pues bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer es cortar y trocear nuestro hígado de cerdo. El hígado de cerdo es un alimento que es rico en vitamina A y D, tan importante para nuestros músculos y para el crecimiento, sobre todo de nuestros hijos. Cortamos más o menos el corte como si fuéramos a hacer un estofado de ternera, más o menos en ese tipo de corte. Comentaros que vamos a poner primero a freír con un poco de aceite el hígado y posteriormente, cuando ya el hígado esté casi frito, le añadiremos la cebolla, es decir, lo vamos a hacer al contrario. Primero vamos a freír el hígado y luego le vamos a añadir la cebolla. Pues bueno, amigos, hemos puesto en una olla un poquito de aceite y le vamos a añadir la asadurita. Le añadimos la sal y le añadimos la pimienta negra y el laurel. Vamos a taparla y dejamos que se sofría. El siguiente paso es esperar y cortar la cebolla en trocitos pequeños. Y como he comentado antes, le vamos a añadir la cebolla una vez que la asadura ya esté casi frita. Esto es una receta muy fácil, una receta muy rápida y que tiene muchos nutrientes. Cuando estamos en el trabajo y tenemos tan poco tiempo, pues es una opción muy recomendable porque esta receta en unos 20-25 minutos tenemos la comida hecha. Bueno, ya tenemos la asadura frita y le vamos a añadir la cebollita. Le añadimos la cebolla, movemos y le añadimos el vino blanco. Una vez hecho esto, tapamos, bajamos a fuego medio y dejamos cocinar durante unos 20 minutos. Pues nada, amigos, ya tenemos aquí nuestra asadurita encebollada lista para almorzar. Mañana vamos a hacer otra elaboración. Mañana vamos a hacer un pescadito, unos boquerones, boquerón vitoriano al limón, que está también muy bueno. Simplemente ya solo me queda recordaros que nos sigáis en nuestros canales de Facebook, YouTube e Instagram y que no olvidéis de darle al like, a compartir y de mandarnos vuestros mensajes. Muchas gracias, amigos.